¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un episodio más de El riesgo de sentipensar. Hoy estoy con Daniela Sol, compañera, poeta, chilena. Un gusto que estés por acá, Dani. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar contigo ahora. Queríamos aprovechar que estás en México porque vienes por una corta temporada. ¿Qué te trae a México de regreso? Tú estuviste aquí, ¿cuánto tiempo? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo estuve en algún momento 8 años en México, hice mi maestría aquí, parte de mi doctorado. Trabajé en muchas cosas diferentes también, o sea, fue un ratote que me dio muchísimos aprendizajes. Pero cuando regresé a Chile sentí que tenía algunas cosas pendientes con México, como que no cerré todos mis capítulos. Algunos tequilas todavía. Exacto, y mezcales. Y mezcales, por supuesto. Sobre todo mezcales. Pues, ¿sí te gusta más el mezcal que el tequila? Sí, me gusta más el mezcalito. Muy bien, eres de mí. Somos del mismo equipo. Pues me parecía como muy bello que continuáramos este recorrido que estamos haciendo de conversaciones. La anterior fue con Moira Millán, una compañera mapuche. Y ahora hablar contigo, pues, de la poesía, del trabajo, del oficio de escribir, digamos, dándole lugar a otras actividades, a otras cotidianidades, a otros tiempos, en estos momentos en los que a veces hemos estado demasiado saturados de temas sanitarios. Sí, claro. Así que me gustaría empezar platicando contigo sobre cómo ha sido para ti el recorrido de dedicarte a la poesía. Nuestro tema es el riesgo, pero quizá no solo hay riesgos, pero cuéntanos un poquito de cómo es dedicarse a la poesía. Bueno, dedicarse a la poesía involucra un riesgo inherente, porque en los tiempos en los que estamos, hacer una pausa, una contemplación, una observación o guardar silencio es casi un desafío. Tenemos tantos estímulos en nuestra vida cotidiana, tantas responsabilidades, el tiempo se nos va todos los días de las manos, ¿no? Entonces ya el riesgo de decidir escribir de por sí se torna un desafío interesante, pero además creo que el riesgo de las personas que escribimos poesía, o más bien el objetivo debería ser dejar de mirarnos a nosotros, ¿no? Contemplar también qué es lo que pasa alrededor, poder fotografiar o radiografiar la realidad, ¿sabes? Creo que quienes escribimos poesía muchas veces caemos en el error de mirarnos a nosotros mismos todo el tiempo, mirarnos el ombligo, ¿sabes? Y creo que también es importante poder hacer una especie de giro antropológico y poder mirar hacia la otra edad. ¿Qué pasa con los otros? ¿Cómo puedo ser yo un aporte? ¿Cómo puedo identificar a otras personas con mi escritura? A otras personas y quizá a otros seres. Es que, ¿sabes? Lo que me dices me hace mucho sentido porque Moira nos decía que estamos muy antropocéntricos. Y claro que es cierto. ¿Tú crees que la poesía es una ventana que nos puede permitir desplazar la mirada hacia otros seres? Por supuesto. Pero eso también es parte de la humanidad. También es parte de la condición humana poder sensibilizarnos a otro tipo de vidas, a otro tipo de seres, poder contemplarlos, poder empatizar. Necesitamos una sociedad más empática, más contemplativa también, más compasiva, perdón. Contemplativa y compasiva, sí, las dos, porque bueno, estamos también muy clavados en la acción, ¿no? Justamente el formato de estas conversaciones es un formato que apuesta por el tiempo extendido, ¿no? No queremos hacer TikToks porque hay muchos, igual luego sí hacemos unos, pero pero sí, permitir que elaboremos, que sentipensemos nuestra vida. Y a ese respecto, ¿tú cuáles dirías, quizás una pregunta demasiado difícil de responder, pero digamos, ¿cuál es la importancia de la poesía en estos tiempos? La importancia de la poesía es, como lo dije anteriormente, creo que es la invitación a la pausa, pero también es la invitación a... no sé cómo verbalizarlo realmente. Es que justamente va con eso de no saber cómo verbalizarlo. A poder entender que no todo tiene que ser tan intelectualizado. Que también nos podemos dar la oportunidad de sentir. Desde la observación, desde el silencio. Creo que la poesía en este momento es tan necesaria justamente por lo que venimos conversando. Porque nos encontramos en un momento de absoluta acción, como lo has dicho tú.
y necesitamos esa pausa. Esa pausa creo que es por excelencia de la poesía, más que de la narrativa. Si un lector quiere o necesita un estímulo, narrativa, creo que por excelencia. Pero si lo que necesitas realmente es hacer una pausa, es silenciar tu mente, la poesía. La poesía. Oye, a ver, esto me lleva a pensar como en los tipos de escritura y me llama mucho la atención que tú has combinado el estudio de posgrados. No sé cuántos poetas lo hacen, porque son mundos, no sé si a veces contrapuestos. ¿Cómo te ha ido en este camino paralelo, en el uso del lenguaje? Por un lado, pues la prosa académica, la investigación, y por otro lado, tener esta vena poética. Es extraño porque justamente hay muchos poetas que niegan la academia, ¿no? Que realmente reniegan de ella, que es muy elitista, que creo que sí lo es, que de pronto también es muy deshumanizante, muy competitiva y así. Y en algunos momentos sí estoy de acuerdo, creo que no puedo ser totalitaria en la opinión que tengo, pero sí el objetivo que yo tuve de academizarme, por así decirlo, fue como visibilizar también la obra de otros poetas. Mis posgrados en realidad fueron para eso. Mi tesis doctoral está hecha sobre un poeta chileno que se llama Ludwig Seller y hasta el momento, yo creo que ya ahora sí hay otras investigaciones sobre él, pero cuando yo hice la tesis doctoral no había mayor interés o rescate de su obra, ¿no? Entonces, por eso yo me metí un poco en la academia, me di cuenta que la academia... nada más un poco, hiciste un doctorado. Sí, claro, pero claro, en el camino del doctorado me di cuenta que yo creo que no sirvo para eso, no soy tan académica tampoco, me costó este ejercicio intelectual de la hermenéutica o de la interpretación de una obra, sí me costó. Pero creo que sí tuvo un sentido, tuvo una finalidad, que sí pudimos visibilizar su obra, y claro, a mí la verdad es que sí me complica la academia por eso. Ahora bien, es importante también rescatar que sí hay ciertos académicos, ciertas generaciones, sobre todo las nuevas, que sí intentan humanizar la academia, que sí podemos de alguna manera establecer conocimiento desde lo afectivo, desde lo emocional, incluso desde el lenguaje inclusivo. Poco a poco vamos abriendo esos espectros académicos duros para de alguna manera convertir el escenario académico en una cosa mucho más humana. Sí, me haces pensar en la necesidad de empezar a hablar de academias y de formas de hacer la academia, porque de alguna forma tiene también su filo y su rostro que nos permite explorar, que nos permite ejercer la docencia, que es un proceso maravilloso de contacto con las nuevas generaciones, reformular la autoridad dentro del aula, cuestionarnos en el aula. Entonces sí hay una serie de ejercicios que se hacen posibles por medio de la academia y que creo que a veces pudiera caerse en esa satanización cuando también hay unas oportunidades muy bellas, ¿no? Sí, creo que igual, como te digo, hay una apertura de conciencia de las nuevas generaciones en torno a la academia. Y eso es bastante maravilloso. Y creo igual que es una minoría todavía, pero que poco a poco se puede ir instalando esta concientización de la academia. Y yo diría como también el problema es qué tanto se reproducen las formas autoritarias, cerradas, cuadradas en las generaciones que vienen. Todo un problema al interior de las universidades, pero bueno. Sí, totalmente. El oficio de escribir, Dani, todos sabemos que dicen leer es gozar, escribir es sufrir, o sea, y para los poetas es todavía más, me imagino, yo no escribo poesía, pero me imagino que es todavía más difícil parir, modelar cada línea. Por eso siempre digo que la vida del poeta no es fácil, porque me imagino que transpiras lo que estás escribiendo. ¿Cómo es ese oficio? Sí. Igual lo estoy haciendo un estereotipo clásico del poeta. La verdad es que el oficio poético me ha traído muchas sorpresas. O sea, exactamente como tú lo has dicho, cuando nos iniciamos en un camino poético traemos a priori este prejuicio de que el poeta es una persona iluminada, ¿no? Que le bajan las ideas del Olimpo, etcétera. O atormentada, o maldito, exacto. Tal cual. Pero la verdad es que
el poeta tiene mucha chamba, ¿sabes? Y ese es el problema de muchos poetas. O sea, yo creo que para escribir poesía, para escribir todo tipo de textos, realmente, todo tipo de género, primero hay que ser un buen lector. Porque si yo tengo mi ego tan alto, pienso, bueno, lo que yo voy a escribir es nadie más lo ha escrito, nadie más lo ha pensado, y aquí está, y todos alábenme, ¿no? Hay mucho de eso. En Chile hay mucho poeta con ese tipo de ego. Yo creo que aquí también. No, bueno, sí, seguramente. Me parece que es un fenómeno casi general o universal. Sin embargo, creo que la primera etapa es poder conocer otras voces, poder entender que esa idea que tú tienes probablemente alguien ya la pensó, la sintió y sería bueno confrontar líneas. Después viene todo el proceso de escritura, pero después viene otra cosa que tampoco se hace mucho, que es corregir. El trabajo poético debe ser riguroso, porque si no lo es, yo escribo, ¿verdad? Y doy a luz, tengo un parto de un libro, léanlo, ¿y qué va a pasar con el lector? ¿Pensaste en el lector? ¿Pensaste si te va a entender? Probablemente no. Hay mucha gente que lo hace, bueno, porque necesito darlo a conocer. Pero creo que un ejercicio que va más allá o una cosa más evolucionada sería pensar, bueno, ¿hacia quién va dirigida mi escritura? ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? ¿Va a hacerle sentido a otra persona? Entonces ahí tengo que de alguna manera leer, releer, como una masa, ¿no? Amasar esto, dejarlo reposar. Días, meses, hasta que tenga un sentido. Hasta que me reencuentre, quizá era solo producto de un estado también, de masa, ¿no? También una emoción ahí espontánea. Estoy conversando con Daniela Sol, poeta chilena, acerca de su oficio como poeta y también como académica. Dani, el oficio ha dado a luz para ti varios libros. Yo estoy muy contento de ver que has logrado concretar ediciones, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito de cómo ha sido este camino y qué tenemos por aquí como parte de tu trabajo. Bueno, sí, en todo este tiempo he podido también publicar algunas cosas, ¿no? Por una cosa de peso no pude traer la totalidad de las publicaciones, pero al menos acá hay 4 y están las más importantes. Bueno, ese que está ahí, que es Sonidos Errantes, es mi primer poemario. La verdad es que tiene cosas muy bonitas, muy significativas, muy bien trabajadas, pero probablemente ahora que doy un vuelco hacia atrás digo, ay no, a lo mejor no habría escrito así. O sea, creo que ya hay una madurez. Ese es el primero, y justamente cuando publiqué el primero, yo también caí en esa cosa del ego, ¿no? Entonces yo pensé que eso era lo máximo, ¿no? Y cuando lo publiqué yo dije, todos van a leer mi libro y todos lo van a comprar. No pasó mucho. No, que finalmente la realidad de los poetas es que terminamos regalando nuestros libros, ¿no? Porque es así. Porque estamos en una sociedad en que nosotros no somos el centro del universo y que en algún momento lo llegamos a pensar, ¿no? Entonces Sonidos Errantes es muy bonito, tiene mucho de mi experiencia en México, hay cosas interesantes, pero también es una poesía muy intelectualizada todavía. No me di toda la chance de madurar, ¿no? Está bonito, está padre, pero es una etapa de mi vida que probablemente ya maduró. Bueno, pero eso pasa con la obra en general, ¿no? Yo creo que mira hacia atrás y a veces también hay etapas en las que ves hacia atrás y no valoras tanto, avanzas y dices, no, qué bien. También pasa, ¿no? Pero ¿sabes lo que me ocurre a mí con Sonidos Errantes y también un poquito con el segundo? Que a veces digo, si yo lo volviera a publicar me encantaría corregir ciertas cosas. Y yo sé que no está bien. Porque en el fondo, si yo corrijo eso que ya publiqué, estoy transgrediendo a la Daniela que fui. No lo harías, o sea, para ti no me sería encantaría hacerlo, pero sé que no se vale. Ya, por eso luego es interesante las ediciones de los poetas que traen sus notas y sus opciones A y sus opciones B, ¿no? Ajá, exacto. Lo que se ha rescatado de Sí, SOA. claro, yo creo que se puede hacer y es válido, pero también siento y he pensado que paso a llevar esa Daniela que fui en ese año, el 2014, que no era mamá, por ejemplo, que claro. ¿Te das cuenta? Es como... También tengo que respetarla, ¿no? Claro, pues sí, tenía le aquejaban sus emociones que le aquejaban. Ajá, entonces, exacto, funciona, ¿no? Exacto. ¿Qué nos leerías? Te invitaría a que nos compartieras algo en voz de la poeta, que no es tan fácil la voz de la poeta. Pues mira, este poemario se llama Postales y Espejismos
y es un poemario donde yo trato de dar un poquito más de cabida a la poesía social. Entendiendo la poesía social no como el panfleto, no como la frase prefabricada, el cliché, ¿no? Que no lo digo de manera despectiva en absoluto, pero también hay un concepto preconcebido sobre la poesía social que es eso, ¿no? La reproducción de ciertas pancartas, etcétera. Cuando en el fondo la poesía social es poner el ojo en determinadas situaciones y poder empatizar, ponerle voz o verbalizar ciertos dolores. Entonces, aprovechando que estoy en México, me gustaría leer un poema que hice a los 43 de Ayotzinapa. No sé si te parece bien. Claro que sí. Se llama Espacios Abiertos. Esas voces, esas sombras que no están muertas, declaman en cada partícula vital. Me he cansado de gritar pensando en ellos, de escupir ladridos a esos parásitos de azufre. Pero sé que en cada lugar, en cada respiración, en rincones infinitos los buscan, sin líneas horizontales. La córnea de la memoria no es metáfora encarnada. Pancartas de dolores, hambrientas de justicia. Pájaros de incertidumbres a la vena. Pájaros de labios como ojos. Cuerpos que no cesan ni se apagan al demandar su inherente libertad. Desde entonces no hay descanso, ni fronteras que limiten a los átomos. El polvo pisado no es en vano. El estupor de la conciencia, ni el dolor de la agonía y del silencio. Queda un beso en la frente y millones de manos trenzadas en espera de que nuestra propia piel baje a la huesera a rescatarlos del olvido. Híjole, me hace sentir como en estos días, tú sabes que en México se ha pues dado a conocer los avances de una nueva investigación de este sexenio, y al final es imposible terminar de digerir la experiencia que hemos tenido con la desaparición de los 43 normalistas, y me haces pensar en lo importante que es la poesía para ayudarnos a digerir, a veces a vomitar estos golpes de realidad. Y yo quisiera que nos platicaras un poco cuál ha sido como tu trabajo en estos años de pandemia, cómo la poeta Daniela Sola ha sobrellevado este proceso, que entiendo que en Chile fue un poco más riguroso la cuestión del confinamiento. Sí. Y sigue siendo, o sea, ahora que yo volví, esto de que sí hay mucha gente que no utiliza el cubreboca en lugares cerrados, me llamó la atención. O sea, no lo... Claro, porque allá sí que está siendo súper riguroso. Para entrar a cualquier café o restaurante piden un pase de movilidad. ¿Todavía? Sí, todavía. Vamos por la 4ª dosis y se rumorea una 5ª. Bueno, hay todo un movimiento que no se ha vacunado, entonces ellos se sienten muy discriminados porque justamente no les dejan entrar a ciertos espacios cerrados, ¿no? Aquí se habla del semáforo verde, semáforo... Pues la verdad tiene un rato que los semáforos Claro, porque allá se llaman fase 1, fase 2, fase 3, sí. Entendiendo que la... Sí, también se puso en práctica aquí, pero la verdad es que México pasó, ya tiene algunos meses a un verde... ¿Cómo le llamaban? Había algunos memes incluso sobre ese verde, que era como verde por fuera, rojo por dentro, ¿no? Sí. Pero sí, el asunto está... Bueno, Chile de por sí creo que es un país más estructurado en muchos sentidos porque es un país más chico. Sí. Es mucho más pequeño, entonces todo de alguna manera se ve, o sea, aparentemente, ¿no? Más ordenadito, más... Bueno, ¿no? Y viene de una historia... Sí, claro, ¿no? Totalmente. Que tuvo que ver porque, o sea, la pandemia llega justo cuando en Chile la efervescencia social está... Exactamente, todo. Está el estallido social en octubre del 2019, que fue una cosa tremenda, pero tremenda, una sintomatología en el fondo de expulsión de toda la represión de décadas, ¿no? Que trae afortunadamente este nuevo plebiscito, que ojalá que gane la nueva constitución, ¿no? Sí. Pero claro, mucha gente también con esta teoría un poco de pronto conspiracional lo interpreta como, bueno, y justo la pandemia ahora y mucho más rigurosa, ¿no? Entonces, a mí personalmente me tocó estos 2 años de total encierro.
Bueno, yo creo que a muchas personas. Afortunadamente yo lo logré sobrellevar bastante bien porque mi casa como tal es tu casa, por supuesto. Muchas gracias. Mexicanos que es. Mi casa es tu casa. Sí. Es un lugar muy mágico porque es muy antiguo, entonces para mí se torna un objeto de creación. Yeah. Y no lo sentí tan mal porque justamente pude dar a luz este. Este es el último y tiene mucho que ver con este encierro, pero con la casa, con la familia, hay un montón de temas que se tocan de Sabina, ¿quién es Sabina? Sabina es mi abuela paterna, sí, que es ella. Ya. Y creo que a ella le debía este poemario, ¿no? Pero el nombre de Sabina atraviesa transversalmente otros temas, como el feminismo, como el encierro, ¿no? Como esta casa que te digo que es un objeto de escritura, etcétera. Wow. Bueno, entonces digamos que fue un proceso que te heredó una creación. Ajá, ¿no? Fue creativo, pero también, o sea, yo creo que la locura, el miedo, la paranoia que nos tocó a todos, pues a mí también me tocó de cierta manera. Todo, ¿no? Tantas emociones tan condensadas. Bueno, y a propósito digamos, estábamos hablando del estallido social. Y luego para todos, bueno, yo creo que para todos quienes seguimos la historia de los países latinoamericanos, el estallido social fue un punto dolorosísimo por el tipo de represión que vimos aplicar. Terrible. O sea, y de momento resulta muy esperanzador ver que lo que resulta es todo un proceso constituyente. O sea, de momento sentimos que en Chile, como en Colombia, por ejemplo, también hay un momento de esperanza de cómo está el ambiente en Chile. A veces es difícil a veces conversar con soltura, claro, porque cuando no es tan lejos es por el chat y cuando no es por tu teléfono. Así que tengamos este momento para que nos cuentes un poco qué percibes en Chile, obviamente desde tú. Claro. Bueno, yo creo que el ambiente en estos momentos está muy álgido. Cuando justamente surgió este estallido social, tal como lo dices tú, y es importante recordarlo, hubo muertos, hubo mutilados. Sí. Es importante no olvidar a esta gente, ¿no? Porque de pronto, claro, el estallido social, mucha gente muy conservadora, bueno, pero es que se soltaron los delincuentes, ¿verdad? Se hizo mucho grafiti en el patrimonio, se destruyeron cosas, pero también es importante, y tal como lo dices tú, entender que es una sintomatología de una represión constante y que el pueblo ya dijo basta, ¿no? Y qué bonito que también, como dices tú, fue fuente de inspiración, entre comillas, a lo que pasó en Colombia posteriormente, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Justamente frente a este estallido social tan efervescente, tan doloroso también, si se quiere, se lleva de alguna manera a cabo esta cosa del proceso constituyente, es decir, ya bueno, tenemos una constitución hecha en dictadura, hecha a puertas cerradas por 4 o 5 personas, muy capitalista, muy patriarcal, ¿no? Muy neoliberal. Y se hace un primer plebiscito donde se pregunta a la gente si se quiere cambiar o no la constitución. Se dice que sí, se elige a los representantes de la nueva constitución, que se llaman convencionales, constituyentes, ¿no? ¿Tiene un nombre constituyente o convencional? No me acuerdo. Y bueno, el asunto es que no sé, la gente tenía muchas expectativas. Bueno, se elige a Gabriel Boric de presidente, ¿no? Y muchas expectativas. ¿Y qué es lo que pasa? Pasan 3 meses y no ven los cambios inmediatos. Entonces ahora la gente, no, porque es muy joven. Oye, pero si tiene menos de 5 meses, ¿no? Entonces pareciera que hay emociones demasiado intensas de parte de la gente. Y también hubo un par de acciones de algunos convencionales que a la gente no les gustó, ¿no? Pero cosas que son muy faranduleras, de pronto, o sea, cosas mínimas que se agravaron, que la televisión también agravó, y la gente dice, no, es que son unos payasos, ¿no? Y la verdad es que sí hay un trabajo bastante riguroso. A mí me ha gustado, me gusta mucho esta propuesta constitucional, y tenemos que esperar qué pasa el 4 de septiembre para ver qué es lo que dice la gente, pero sí creo que está bastante dividido. Mi comunidad, mi gente cercana, mis redes de apoyo, mi familia, todas somos del apruebo la nueva constitución. Pero veo mucha gente en redes sociales que no, que esto no puede ser, que va a ser, que vamos a hacer Venezuela, es como el típico la típica, miedo. Exacto.
Miedo a lo nuevo. Así que tenemos que esperar. Yo lo veo con esperanza. ¿Qué momento? Porque, digo, por ejemplo, para México, en este momento y durante muchas décadas, sería impensable convocar a un nuevo constituyente por todas las implicaciones que tiene, claro. Aunque nuestra constitución quizá ya está demasiado reformada, pero también el momento emocional que implica plantearse una nueva constitución, con todos los riesgos que eso implica, ¿no? En nuestras sociedades donde el conservadurismo pesa mucho, el hecho de que Chile lo esté haciendo resulta inesperado, muy esperanzador para nosotros, porque evidentemente tenemos que repensarnos la organización de nuestros países, tan racistas, sí, tan claro. Centralistas, sí, claro. Y cuestionarnos esas repúblicas del siglo XIX, pero bueno, resulta muy, muy interesante que en Chile esté sucediendo. Estamos en el filo el domingo, ahora, así que ya lo comentaremos. Ajá. Dani, pues bueno, muy interesante el tenerte acá en México. Cuéntanos un poquito de cómo está la movida latinoamericana de la poesía. Tú has estado metiendo mano porque armaste esta antología internacional, además. Sí, bueno, ahí hay muchas poetas latinoamericanas, ilustradoras latinoamericanas, pero también hay gente de Norteamérica, de África, sí. De Europa. De Asia no hay. No. Bueno, de los 4 continentes hay mujeres ahí. Creo que la poesía está abarcando mucho más territorio. De alguna manera nos alejamos un poquito de la poesía cuando heredamos este contenido un poco más bien escolar, ¿no? De entender la poesía como lo cursi, como la rima exacta, ¿no? Como que hay una estructura, etcétera. Pero me da mucho gusto también saber que hay mucha gente escribiendo poesía, muchas mujeres escribiendo poesía. Eso está muy, muy interesante. Sí, está muy padre. Porque además lo caracterizas como feminista. Claro. Esta antología es feminista porque aborda justamente ejes temáticos que tienen que ver con las demandas feministas. Está el eje de la corporalidad, por ejemplo, el cuerpo, los límites de nuestro cuerpo, las fronteras del cuerpo, la memoria como memoria antropológica, social, como las víctimas de feminicidio que no tenemos que olvidar. Claro. Está también el trabajo espiritual, intimista del feminismo, que muchas veces se tergiversa justamente porque se cree que el feminismo solamente es político, pero la verdad es que el feminismo también es la invitación a la introspección, al constante cuestionamiento, ¿no? Y por último hay otro eje temático que es el sentido de la comunidad de las mujeres, de la sororidad, si se quiere, que también es un concepto que de pronto está un poco manipulado, tergiversado, ¿no? Entonces la antología no es solamente haber agrupado a todas las poetas y las ilustradoras, sino que haber clasificado, destinado o reconocido elementos que atravesaban, ¿no? Estas poesías o estos poemas, por así decirlo. Y ya has trascendido un poco el oficio, la necesidad de dar a conocer tu obra con un oficio y un trabajo me imagino muy complicado, que es armar una antología. Digamos, a ver, yo estoy pensando que quizá también generacionalmente ya también nos toca reunir voces. Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿No te has arrepentido? ¿No te has metido en demasiados entuertos? Reunir estas voces no es fácil, como determinar quién entra, quién sale. No. Bueno, yo tuve un ejercicio previo de antología que no lo traje por razones de sobrepeso, okay. Que es una antología nacional que hice en Chile sobre poesía social. Y ahí reuní 23 poetas, hombres y mujeres, pero la verdad es que tuve como un saborcito amargo, me quedó un saborcito amargo de esa antología, porque ahí sí tuve que lidiar con el ego de los poetas, el típico ego de los poetas, ¿no? Así como, no le vayas a cambiar esto, mi nombre tiene que ir así, y me cansó bastante el asunto, ¿sabes? Entonces, como para reivindicar esa mala experiencia, volví a convocar, pero fíjate que lo que tú hablas de reunir, de fijarse en nuevas voces, no sé si se logra totalmente aquí, porque aquí es un grupo muy heterogéneo en cuanto a edad. O sea, la poeta más joven en ese momento tenía 17 años y la más antigua, la más longeva, 94. Wow. Que es la poeta Annie Salayer.
que es una poeta francesa que lideró el movimiento feminista en París en los años 60. Mira. Y está ahí. Qué emocionante, qué emocionante. Estoy pensando de cómo sí hay algo de vena poética en los chilenos y quizá tiene que ver con el país. ¿Tú qué piensas? Porque cuando uno piensa en poetas en Latinoamérica, sí aparecen rápidamente los chilenos. Claro, o sea, probablemente por los 2 premios Nobel, ¿verdad? Creo que sí hay poesía muy importante en Chile, pero también hay muchos poetas contemporáneos que se escudan en eso para decir, oye, yo soy poeta, entonces y soy chileno, entonces tienen que, por favor, ¿no? Pero la verdad es que la poesía contemporánea chilena no es que deje que desear, no puedo decir eso porque si no se van a enojar conmigo todos los poetas chilenos, pero creo que sí de pronto pudiera ser un poquito más sobrevalorada. Hay gente que está haciendo un excelente trabajo, pero hay otras personas, como te digo, que no leen otras voces, que no trabajan a posteriori su escritura, ¿no? Hay de todo, la verdad. Claro. Yo creo que ya esa vena chilena... No, yo creo que ya de eso no queda mucho, la verdad. Mira, pues es interesante cómo conviven, digamos, estas prácticas o estos oficios en el entorno actual. Estaba yo pensando cómo, y ya para cerrar, ¿qué has pensado de cómo se inserta la poesía como oficio, como, digamos, como texto en el entorno mediático, en las redes, en todo esto? ¿Qué observas? Observo mucha gente con mucha necesidad de ser vista, de publicar en redes. La verdad es que yo, por ejemplo, no publico en Facebook. Es que pienso más en Facebook que en Instagram porque te permite un texto, ¿no? Hay mucha gente que hace eso. No lo desvalido, no lo deslegitimo, pero yo no lo haría. Por un montón de razones, porque creo que es importante mantener a raya tu creación hasta que la puedas publicar toda, pero hay gente que escribe, por ejemplo, poemas en el Facebook, ¿no? Como te digo, no es un ejercicio que juzgue, pero yo no lo haría. Ahora, como te digo, también creo que hay mucha gente con necesidad de ser alabada, aplaudida. No está mal tampoco, cada uno sabe lo que hace. Ajá. Poesía visual, como de redes sociales también, me parece que es una cosa interesante. Ha vuelto como el haiku, ¿no? No sé si el poema breve de la naturaleza, los 4 versos. Me parece muy interesante que se haga. Poesía digital, también me parece que es importante rescatarla. Es un ejercicio interesante, sobre todo si se quiere una lectura más bien gratuita, masiva. Me parece interesante. No podría, no sé, yo soy más a la antigua. A mí me gusta el oficio de escribir, de publicar, pero también se entiende que con los tiempos, con las inflaciones. ¿Cómo ha cambiado el verbo publicar, no? También, además. O sea, ahora está al alcance de un clic. Exacto, al alcance de un clic. Y toda la parte del oficio de la edición se sintetiza en un clic que también puedes borrar o no, quién sabe. Es que eso se ha modificado mucho. Se ha modificado un montón. Bueno, pues muchas gracias, Dani. Me gustaría que cerraras con alguno de tus poemas que nos quieras compartir para cerrar esta charla. Pero antes preguntarte si quisieras comentar algo más. Vas al sureste del país en breve. Uh-huh. ¿Cómo te va en tu regreso a México? ¿Qué sientes de regresar a este país de tantas emociones? Tal cual. Muchas emociones. Te digo, ha sido muy sanador para mí volver. Cuando me fui dejé, como dije al principio, ciertos capítulos o episodios un tanto entreabiertos. Uh-huh. Y que siento que ahora ya tengo una madurez, ya soy otra, puedo entender y recibir a México con mucho cariño. Sabes que se me había olvidado lo mucho que me gustaba la Ciudad de México. Yeah. En estos días lo he recordado. He sentido ese placer de saborear la tortilla de maíz que en Chile no existe. Ha sido maravilloso, de verdad. Y por supuesto el abrazo de gente, ¿no? De personas como tú, como Andrea, ¿no? Ha sido realmente un regalo volver a México. Qué bueno que estés como en casa. Ya sabes que México es tu casa. Ajá, muchas gracias. Pues entonces compártenos uno más para cerrar esta conversación. Va que va. Vamos con el Sabina.
Este es muy cortito, pero justamente cuando hablábamos del estallido social, esto se llama 18 de octubre, estallido social. Es muy cortito, pero bueno. Cuando los ojos se sumergen en la oscuridad del silencio, cuando la indolencia traspasa la muralla del miedo, ni el más horrendo infierno cubre con sus alas la belleza, pues el cíclope distingue la esperanza en la profundidad de los dolores. Lo escribí pensando en los mutilados populares. Sí. Bueno, pues hasta aquí esta conversación. Gracias, Dani. Gracias. Gracias a ustedes que nos siguieron hasta acá. No dejen de compartir, comentar. Nos vemos en la próxima conversación aquí en El Riesgo de Sentipensar, un espacio, pues eso, para detenernos un momento, en esta ocasión con la poeta Daniela Sol. Hasta entonces. Gracias.